Bien, entonces, para trabajar en este video lo que vamos a presentar, cómo podemos hacer una tabla de frecuencias y también gráficos en R, pero utilizando una variable aleatoria discreta. Eso significa una variable que se cuenta, ¿no? En este caso tenemos acá un ejemplo, un ejercicio, donde dice que se ha desarrollado un experimento que consistió en contar el número de flores por planta en una muestra N de 50 plantas. Entonces son 50 plantas a las cuales se le ha ido contando cuántas flores tenía. Entonces en el caso, por ejemplo, de ese 10, 8 significa que se han encontrado 10 flores en esa planta, en la otra 8, en la otra 6. Bueno, hasta en la última, que ese 0 significa que no se encontró ni una flor en esa planta. Pues entonces, los valores entonces pueden tomar desde 0 hasta 10 en este ejercicio. A ver, desde 0 hasta 10. Con esa información nosotros tenemos que generar la tabla de frecuencia y el gráfico. Bien, aquí tenemos los mismos 50 datos y lo que vamos a hacer inicialmente es seleccionar los datos. Bien, entonces vamos acá, colocamos acá la primera celda y luego seleccionamos. Entonces acá control C está seleccionado y nos vamos ahora a R. En R vamos a darle un nombre a esta base de datos. Como estamos hablando del número de flores por planta, le vamos a dar N flores planta. Esa va a ser mi nombre, N, número de flores por planta. Entonces le voy a dar scan, voy a escanear esos datos y voy a tener control. Bien, y tengo los datos. Entonces ya hemos importado a través del escaneo los 50 datos. Entonces se llama N flores planta. Bien, ahí tenemos los datos, los 50 datos. Bien. Una vez que nosotros tenemos eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contar cuántas plantas de las 50 tienen una flor, cuántas de las 50 tienen dos flores, tres flores, etcétera. Y eso se utiliza en R con una función que se llama table. Entonces le vamos a dar, ¿eso qué sería? Contar frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, antes de eso, nosotros tenemos que saber cuántos datos tenemos, pero como fórmula. Y para eso vamos a decir N. Va a ser el número de datos y eso va a ser length. ¿Length de qué? De N flores planta de la. Bien, entonces N ¿cuánto vale? Vale 50, ¿no? Eso es importante porque después vamos a colocar en una fórmula N. Entonces N tenemos que tener como un valor, ¿no? N es el total de plantas. Bien, entonces ahora vamos a darle frecuencia. Este es un nombre que le voy a dar, es un nombre que yo lo puedo dar, cualquiera puedo escribir si quieren. Así, frecuencia absoluta o F absoluta, pero yo lo voy a colocar F abs, a mí es frecuencia absoluta. Y ahora sí, esta función que voy a utilizar, eso sí, tiene que ser tal cual como está el nombre de la función. El nombre de la función no podemos cambiar. El nombre es table. Y luego el nombre de nuestro vector de datos, de números enteros, que sería vector planta. Bien, entonces ahora tenemos acá la frecuencia, ¿no? Entonces tenemos el número de flores por planta, tenemos una sola planta que no tiene ni una flor, tenemos una planta que tiene una flor, tenemos 3 plantas que tienen 2 flores, 6 plantas que tienen 3 flores y así sucesivamente, ¿no? Bien, ahora vamos a sacar la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa va a ser frecuencia relativa FREL, ¿no? Que yo le doy ese nombre, pero table se tiene que mantener, solamente eso tiene que estar dividido entre N. Entonces voy a tener ahora FREL. Bien, entonces tengo ahora mis frecuencias relativas. Entonces tengo frecuencias absolutas y frecuencias relativas. ¿Qué podría interpretar acá? Hasta ese punto, podría interpretar lo siguiente, que en relación a la frecuencia absoluta se observa, ¿no? Se observa que el mayor número de plantas, ¿cuánto sería? 9. 9 es el mayor. Y presentan, ¿cuántas flores? 6 flores por planta, ¿no? Y en el otro lado, presentan una sola planta, presenta en cada caso ninguna flor o una flor por planta. Entonces ahí tenemos la mayor frecuencia y las más menores. Bueno, eso podemos expresarlo así o también en porcentaje. Y podemos decir entonces que el 18% es el más mayor, ¿no? Aquí es el 18% de las plantas presentan 6 flores, mientras que solamente el 2%
no presenta ni una flor. Y otro 2% solamente presenta una sola flor. Bien, entonces, hasta ahí es la primera interpretación. Bien. Bien, entonces ahora vamos a calcular las acumuladas. Si le vamos a dar un nombre, hemos dicho FABS Acum. Acum vamos a llamar, ¿no? FABS Acum. Bueno, estamos dando un nombre a las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces ahora va a ser esto. Table. ¿De quién? ¿Cómo hemos colocado? Cum sum. ¿Qué sería entonces ahora ahí? FABS, ¿no ve? FABS. Bien, entonces ahora tenemos acá, si nosotros hacemos ahora y vemos nuestros resultados, vamos a tener ahí, justamente ahí están los acumulados. 0, 1, 2, todos esos, ¿no ve? Están los acumulados. Ahora vamos a hacer lo mismo con los relativos. Entonces vamos a tener FABS, no, en este caso, FREL, Acum, frecuencia relativa acumulada. Y vamos a hacer lo mismo acá. As.table cum sum. Y acá frecuencia relativa, cerramos paréntesis. Bien, y tenemos ahí. Ahora acá tenemos esto. Bien, y tenemos los datos. Bien, entonces ahora podemos interpretar nuevamente. Esto tiene más interpretación. Yo podría decir, bueno, en realidad se puede interpretar tanto con las acumuladas absolutas o las relativas, pero es mejor con las relativas. Yo podría decir, a ver, ¿cómo podríamos interpretar? Yo podría decir desde arriba, podemos empezar. El 94% de las plantas presentan un número de flores igual a 9 o menor. Un 86% de las plantas presentan un número de flores igual a 8 o menor. Un 72% de las plantas presentan un número de flores igual a 7 o menor. Un 56% de las plantas presentan 6 flores o menor, o un número menor de flores. Un 38% de las plantas presentan un número de 5 o menos flores. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si alguien me dijera, ¿y dónde estará? ¿Cuál sería el valor de la mediana? Por ejemplo, de la mediana. ¿Cuál sería? ¿Dónde más o menos estaría la mediana? La mediana es aquel donde está el 0.5, ¿no ve? Entonces, fíjense, para 5 es 0.38, para 6 es 0.56, entonces más o menos está entre 5 y 6 flores por planta, ¿no? ¿Dónde estará más cerca? ¿5 o a 6? A 6, ¿no ve? Entonces, más o menos podríamos decir que va a ser un 5.8 flores por planta la mediana, más o menos. Esa es una aproximación, ¿no? Porque ya si queremos calcular tendríamos que calcularlo, pero es una aproximación. Entonces hasta acá ya sabemos cómo sacamos las frecuencias relativas y absolutas acumuladas y cómo interpretamos también. Bien, ahora los gráficos que nosotros queremos hacer, se pueden hacer con una función que se denomina en R barplot, que es lo mismo que nosotros tenemos en Excel y que se denomina gráfico de barras, ¿no? Todos han utilizado gráfico de barras. En inglés quiere decir gráfico de barras, barplot, entonces es lo mismo en realidad. Entonces vamos a tener barplot. Ahora, ¿de quién? Bueno, vamos a hacer primeramente de la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, coma. Bueno, ahora puedo darle toda una serie de elementos ahí. Por ejemplo, ¿qué podríamos darle? Podríamos darle las etiquetas del eje Y, las etiquetas del eje X. Bueno, vamos a empezar con XLab. XLab, ¿qué sería? Que es número de flores, ¿no ven? Es el 0, 1, 2, 3, que son número de flores. Bueno, entonces vamos a poner número de flores y eso podemos poner por planta. Bien, ya tenemos entonces nuestra etiqueta en el eje X. ¿Y qué sería en el eje Y? Y el AB va a ser la frecuencia absoluta, pues. Frecuencia absoluta. Bien, ya tenemos eso. ¿Qué más podríamos darle? Podríamos darle, a ver, ¿qué más podríamos darle aparte de eso? Podríamos darle color. Entonces, col igual green, digamos. Bien.
podríamos darle un título. Un título también se denomina main. Main igual, yo podría decir, ¿qué sería? ¿Qué sería ahí nuestro gráfico? ¿No? Frecuencias del número de flores por planta, ¿no? Entonces yo puedo poner frecuencias, número de flores. Bien. Y cerramos. Y ese es nuestro gráfico. Este sería nuestro gráfico, ¿no ven? Entonces ahí tenemos número de flores por planta. Bueno, podríamos haber colocado ahí, pero abajo dice número de flores por planta, entonces sabemos exactamente qué significa. Tenemos ahí y podemos saber exactamente cuál es el que tiene más frecuencia. Justamente es el de 6. ¿No ven? El de 6. Los que tienen menos frecuencia, ¿cuáles serían? Son el 0 y el 1. ¿No ven? Son los que tienen menores frecuencias. Bien, entonces ahora, si yo quisiera volver a hacer en la consola, ahora quiero hacer para la frecuencia relativa, ¿qué tendría que hacer? Lo único que tengo que hacer, agarro esto, ¿no? Ahí, y coloco bar plot, pero acá, frecuencia relativa, nada más. Y acá voy a cambiar número de flores por planta, va a seguir siendo, solamente acá voy a cambiar frecuencia relativa. Y bueno, después voy a seguir colocando main. Va a ser, hemos dicho, ese es el título. Hemos dicho nosotros que frecuencia de número de flores. Entonces, frecuencia de número de flores. Bien. Y ahora nuestro gráfico va a ser este. A ver. Entonces aquí tenemos número de flores y todo lo demás. Entonces acá tenemos, nuevamente volvemos a la consola, ¿no? ¿Qué es lo que ha faltado? Nos hemos olvidado ponerlos el color, ¿eh? Nos hemos olvidado poner el color. Entonces podemos volver nuevamente ahí y podemos poner ahora el color. ¿Qué color? Bueno, le puedo poner pink, digamos. Entonces acá vamos a tener lo mismo, el título main, igual le damos frecuencia, número de flores, frecuencias, número de flores. Bien, y ahí sí tiene que aparecernos con lo que le hemos dicho. Bien, y este es nuestro gráfico, ¿no? El número de flores. Entonces estamos haciendo lo mismo, ¿no? También hay una forma, fíjense acá, estoy yendo solamente hasta 15, ¿no? Hasta 15. Entonces yo podría decirle, no, yo quiero que sea hasta 20. También eso es con yelim, ¿no? Si quieren podemos ponerlo también. Pero son cosas que se pueden agregar. Bien, entonces acá esa es lo más importante, ¿no? Tenemos acá la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Bien, ¿qué otro gráfico podríamos hacer? Podríamos hacer un bar plot de la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a tener acá bar plot. ¿De quién? De la frecuencia, lo que hemos dicho, FABS acum, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada. Entonces le vamos a dar ahora XLab, ¿qué va a ser? XLab, ¿qué sería? Bueno, XLab no va a cambiar, sigue siendo número de flores por planta. Número de flores por planta. Bien. Ahí. Y el app es el que va a cambiar. Porque ahora vamos a tener frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces esto lo cerramos. Ya tenemos eso. ¿Qué más tenemos que colocar? Color. Bien. Igual. Bien, otra manera de colocar los colores. ¿Cómo hemos dicho que es? Podemos colocar aquí. ¿Cuántos valores tenemos? Desde el 0 al 10 tenemos 11.
¿no? Otra manera que yo podría colocar, no voy a colocar el color, pero como un vector de colores, ¿sí? ¿Cómo hemos dicho va a ser? Bien, podemos darle ese. Ya le hemos dado un vector de colores. Bien, y el título, main. Ahora lo que podemos, frecuencias acumuladas. Ahí tenemos que poner 9 frecuencias acumuladas. Frecuencias acumuladas, ¿no? Frecuencias acumuladas y número de flores. Número de flores. Bien, cerramos. Y aquí, ¿por qué uno más? Porque tenemos que colocar, a ver, vamos a ver, bar plots. Ah, ya. Entonces acá no está, hemos cometido un error. ¿Cuál sería nuestro error ahí? Que no hemos, ¿cuál sería el error? Número de flores, tenemos que, si hemos colocado ahí entre comillas, no hemos cerrado las comillas, pues, ¿no ve? Tenemos que cerrar las comillas. Entonces acá vamos a volver, ¿no? Entonces acá volvemos. Ya, vamos a volver. Y entonces hemos dicho bar plot, ¿no? De la frecuencia, FAPS acum. Hemos dicho que xlab va a ser igual, xlab que se va a llamar número de flores por planta. Número de flores por planta. Ya. Luego tenemos, a ver, vamos a tener cuidado de que no nos equivoquemos. Ya está bien el número de flores. Ahora YLAB es frecuencia absoluta acumulada. YLAB va a ser frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a escribir eso, frecuencia absoluta acumulada. Cerramos. Ya tenemos eso. ¿Y qué más tenemos ahora? Ya le hemos dado frecuencia absoluta acumulada. El color. Hemos dicho que le vamos a dar un vector de colores. Color igual a C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien. Ya tenemos el color, ¿no? Y un título. Main. Entonces, frecuencias absolutas de número de flores. Frecuencias absolutas, número de flores. Esto es lo que nos faltaba, eso. Por eso es que el anterior no nos dio bien. Bien, entonces vamos a ver nuestro gráfico. ¿Qué se llama nuestro gráfico? Histograma. Histograma, ¿no? Ese es el histograma. Entonces ahí tenemos el histograma, ¿no? Justamente, y esto podemos decir entonces acá, podemos interpretar esto también. Pero también podemos hacerlo más fácilmente para interpretar, ¿cómo? Con frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Entonces, aquí también podríamos decir, pero, posiblemente acá, tendríamos que, por ejemplo acá, si yo tengo es para 50, voy a decir que sea 47, digamos, ¿no? 47, entonces dijera 47 de las 50 plantas presentan un número de flores menor o igual a 9, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero es mejor expresar a veces en porcentaje, entonces decir un 80% está menos, un 90, un 20, etc. Bien, entonces para eso hacemos el otro gráfico, bar plot. Y ahora vamos a hacer con frecuencia relativa acumulada. Y eso es FREL acum. ¿No? FREL acum. Bien, ahora entonces vamos a tener acá XLAB. Va a seguir siendo nomás eso. Número de flores por planta. Número de flores por planta. Y el app va a cambiar. Y el app va a ser ahora
Y el up va a ser ahora frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Bien. Le damos un color. A ver qué ha pasado ahí. A ver, tenemos que ver ahora dónde estará el error. A ver, ¿dónde estaría el error? Claro, no. Número de flores por planta. No hemos cerrado de nuevo la comilla. ¿No es? Entonces acá. ¿Dónde? Acá, miren, fíjense. Número de flores por planta. La comilla. Eso. Entonces ahora vamos a ir acá. Frecuencia absoluta. Frecuencia. Ahora está cerrado. Bien, ahora sí nos va a dar. Ya, ahora seguimos acá. Ya tenemos el eje Y. Ahora le demos un color. Bueno, y sigamos con esos colores. O si no, le vamos a cambiar. Vamos a poner color C. Un vector de colores, pero que vamos a llamar 21. O mejor dicho, sí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Bien, ese sería mi vector de colores. Y ahora le vamos a dar un nombre, main. Bien, y main va a ser para que siga con lo mismo como el otro. Frecuencias relativas, número de flores. Frecuencia nomás. Frecuencia. ¿Cómo sería? Frecuencia. Ahí sería. Frecuencia relativa acumulada, ¿no? Frecuencia relativa acumulada. Tiene que ser frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa. A ver, frecuencias relativa acumulada, ¿no? Frecuencia relativa acumulada. Y ahí hemos puesto, a ver, frecuencias absolutas, hemos puesto, frecuencias acumuladas, hemos puesto. Le pongamos nomás así entonces, frecuencias acumuladas, nada más. Frecuencias, como está en el otro, frecuencias acumuladas, ¿no? Frecuencias acumuladas, número de flores. Número de flores, para que sea el mismo. Bien, y ese sería nuestro gráfico. Ahora, entonces ahora nos vamos acá. Ese sería nuestro gráfico. Ahora, ¿qué tenemos? Número de flores, pero ahora tenemos acá valores de 0 a 1. Entonces yo podría decir, a ver, ¿qué valor le corresponde acá? ¿Qué valor le corresponde acá? Y hacer una interpretación de todos estos valores. Bien, entonces ahí tenemos cómo se tiene que hacer los gráficos. Bien, ahora yo quiero hacer un polígono de frecuencias, ¿ya? Entonces el dibujo de un polígono se hace en R con la función que se llama plot, ¿no? Plot. Entonces voy a decir plot, paréntesis. Quiero hacer con frecuencias absolutas, Bien, ¿de qué tipo? Ahora esto es importante, el tipo. Porque si le digo tipo, type igual, bien, aquí puedo colocar un número. Si pongo 1 es absolutas, ¿está claro, no? Si pongo 1 es absolutas, y si pongo 2 es relativas, ¿está claro, no? Eso del 1 y el 2. Si pongo tipo 1 me va a hacer un polígono pero de la frecuencia absoluta. Si pongo tipo 2 me va a hacer un polígono de las frecuencias relativas. Entonces voy a poner type 1. Bien, y lo demás es lo mismo que hace rato. ¿Qué tengo que poner? XLab. ¿Qué sería en XLab? En XLab va a ser lo mismo. Número de flores por planta. Número de flores por planta. Bien. ¿Y qué sería YLAB? YLAB va a ser igual frecuencia absoluta. Bien, frecuencia absoluta. ¿Qué más teníamos ahora? Main. ¿Qué va a hacer? Le vamos a poner polígono. Main, vamos a colocarle mejor allá.
main va a ser main igual polígono. ¿Polígono de qué sería? De número de flores por planta. De número de flores por planta. Bien. A ver dónde está el error. A ver dónde está el error. Estaba bien types 1, a ver, vamos a ver de nuevo. Bien, entonces acá en lo que tenemos que hacer para graficar el polígono es simplemente poner plots, fabs, type xlab, número de flores por planta, y la frecuencia absoluta, el color y el polígono del número de flores. Entonces nos va a salir un gráfico como el que tenemos acá. Ese gráfico es el polígono del número de flores. Bien, podemos sacar otro gráfico que es un gráfico de puntos. Un gráfico de puntos, ¿ya? Para que hagamos un gráfico de puntos, nosotros podemos utilizar, este es otro gráfico que creo que no hicimos la anterior vez, un gráfico de puntos. Un gráfico de puntos se hace con la función dot. Dot quiere decir en inglés punto. Y chart quiere decir gráfico, ¿no? Entonces, dot chart es el gráfico de puntos. ¿De qué? De la variable frecuencia absoluta. ¿No ven? Frecuencia absoluta. Bien, le podemos dar un color, o podemos darle simplemente podemos dejar ahí con dot chart y simplemente podemos darle un título, un nombre. Entonces vamos a decir, bueno, un color le demos col igual blue, y le vamos a dar un título main igual, bueno, vamos a decir entonces ahí, ese es un gráfico de puntos, gráfico de puntos de número de flores. Bien, ahí. A ver, hay un mensaje ahí, dice: a ver, ¿dónde está el problema? Dot chart. Frecuencia absoluta, color blue está bien, main, gráfico de mono está bien. Ya podemos utilizar entonces as numeric. Ahí tenemos sobre la consola dot chart. Y vamos a poner así as numeric. Bien, ese sería nuestro gráfico de puntos. ¿Vale? Entonces tenemos acá los números de puntos que tenemos, pues, ¿no? Tenemos el número de puntos. Bien, entonces podemos hacer también de esa manera un gráfico de puntos. Entonces aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. Y vamos a tener entonces el número de puntos que tenemos ahí.
Bien, entonces, esa sería